Aquí en Maray Radio, ya a través de nuestras plataformas, estamos conversando a esta hora de la jornada con la ministra del Trabajo y Previsión Social, en esta oportunidad Janet Jara, a quien primero que todo le quiero dar los buenos días y la bienvenida a Maray. ¿Cómo está, ministra? El gusto de saludarle, bienvenida a Maray. Muy buenos días, Jorge Luis, un gusto estar en Radio Amaray y en la región además. Tuve la oportunidad de llegar ayer en la tardecita en el vuelo de la tarde-noche, así que esperamos hoy día tener una fructífera jornada. De todas maneras, anteriormente usted había visitado la región de Atacama en su calidad de subsecretaria de Prevención Social en el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Hoy lo hace como ministra del Trabajo y Previsión Social. Y antes lo hice como dirigente sindical además. Además, sí. Así que he venido varias veces a la región, hay que decirlo. De todas maneras, eso es bueno que nos visite para que conozca nuestras realidades. Sí. La razón de su visita, ministra, ahora. Bueno, en particular hoy día he venido porque, como bueno, todos sabemos que ayer el presidente de la República estuvo acá en la región inaugurando el hospital de Huasco, pero coincidió además que esta semana los delegados regionales, en este caso el delegado presidencial Cristian Fuentes, va a entregar su cuenta pública hoy día de lo que ha sido la gestión del gobierno en la región durante este año. Y por tanto los ministros, por disposición del presidente de la República, vamos a acompañar a cada uno de los delegados de las regiones del país en terreno, como Bien. tiene que ser. Quería preguntar, la aprobación de la ley de 40 horas ha motivado que la prensa nacional, incluso internacional, han destacado su estilo de gestión política. En sus propias palabras, ¿cómo define su sello de hacer las cosas, ministra? Sí, igual yo he quedado como un poco sorprendida. Ha sido bien especial este periodo, pero he quedado sorprendida de la buena disposición para poder aprobar un proyecto que antes se consideraba que era imposible. Y creo que ha sido en primer lugar porque hemos abierto todos los espacios de diálogo, escuchar al otro, que es muy importante, atender también sus inquietudes, pero la principal razón por la cual a mi entender se produce este proceso, Jorge Luis, es porque en realidad la ciudadanía apoyaba muy fuertemente esta idea. Y eso hizo que incluso quienes se oponían estuvieran disponibles para flexibilizar esa posición y conversar con quienes lo apoyamos desde un principio. Así que, más que algo personal, creo que aquí el apoyo ciudadano es lo trascendental. Ahora bien, el presidente Boric, de hecho, la calificó como la ministra de los acuerdos improbables para la reforma de pensiones particularmente. ¿Seguirá la misma receta? Vamos a seguir con el mismo trabajo. Seguramente nos va a involucrar más esfuerzos, sí, pues porque ¿para qué vamos a andar con cosas? El tema de las pensiones, si 40 horas se demoró 6 años, las pensiones llevan cerca de 10 años con una realidad sumamente dura y por tanto hace mucho tiempo ya, si fuera solo por eso, digamos, debiéramos haber estado de acuerdo, ¿no? Pero hay intereses también económicos, las propias AFP en mantener su negocio y han operado, digamos, para que los cambios no cursen en definitiva. Pero vamos a seguir con toda la disposición porque la idea de la propuesta de reforma previsional del presidente Boric es, en primer lugar, hacer una reforma para que las pensiones de los actuales jubilados y de las futuras generaciones suban. Por eso no puede seguir siendo todo solo destinado a la AFP, Jorge Luis, porque eso significaría que las pensiones subirían en 30, 40 años más. El ahorro previsional es muy lento. Entonces necesitamos, en segundo lugar, tener un sistema de seguro social. Y para eso, con este nuevo 6% que todavía no existe, que lo van a empezar a aportar los empleadores una vez que tengamos acuerdo, vamos a poder mejorar el monto de las pensiones en nuestro país. Hablemos del salario mínimo también en esta oportunidad. Sí. Pese a los reparos de la oposición, el proyecto de reajuste del salario mínimo fue aprobado por ambas cámaras, quedando solo su tercer trámite constitucional. ¿Qué hizo que esta iniciativa fue respaldada pese a las observaciones durante su revisión legislativa, ministra? Bueno, yo creo que primero es muy importante cumplir el compromiso del programa de gobierno con la ciudadanía, llegar a 500.000 pesos, Jorge Luis, y si me permite solamente señalar una cosa, tiene un sentido, tiene un objetivo detrás. Imagínese, la persona que trabaja todos los días, de lunes a viernes, jornada completa, al menos el valor de su trabajo tiene que darle para sacar a su familia de la línea de la pobreza. Entonces, claro, antes discutíamos si se subía a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos el salario mínimo, pero sin mirar un objetivo. Hoy día hay un esfuerzo mayor y lo que ha hecho el gobierno es, junto con apoyar esta alza en el salario mínimo progresiva, porque se va a subir a fin de este mes a 4.40,
en septiembre a 460 y en julio del próximo año a 500.000, apoyar a las pymes. Y yo creo que eso ha sido un elemento que también ha hecho sentido, incluso en algunos parlamentarios de la oposición que nos apoyaron. En particular, en la Cámara nos apoyó Renovación Nacional al oficialismo y pudimos sacar adelante el proyecto de ley. De hecho, parlamentarios de acá también de la zona jugaron un rol muy importante en ese acuerdo. La diputada Sofía Cida en particular, por cierto, los diputados del oficialismo como Daniela Chicardini, Juan Santana, Jaime Mulet, estuvieron disponibles de un principio, pero en el Senado no tuvimos todos los votos. Y eso es lo que nos preocupa, porque en el Senado tanto la republicanos como Renovación Nacional y la UDI se abstuvieron. Entonces ahora nos queda un último trámite, que es que vuelvan, y Cristian Tapia también, que se me había quedado en la testera, también nos apoyaron. Pero ahora que está en el Senado, ¿cierto? Contamos con el apoyo de la senadora Proboste, pero tiene que volver a la Cámara de Diputados esto. Y una vez que vuelva, vamos a ver ahora qué va a pasar entonces con los que en un principio le habían dado el apoyo desde Renovación Nacional. Así que esperamos que se resuelva bien, porque las personas necesitan saber cuánto se les va a pagar y los que pagan este sueldo necesitan saber cuánto tienen que pagar y postular el subsidio, las pymes, a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos. A eso quería apuntar también, ministra, porque durante la tramitación del proyecto de salario mínimo se fueron incorporando algunas medidas que dicen ayudar a las MIPYMES que pagan el salario mínimo, ¿no? A sus trabajadores. ¿Cómo se fueron incorporando estas medidas? Porque queremos saber un poquito más de detalles y en qué consisten aquellas. Bueno, como la alza de los salarios del sueldo mínimo, es muy importante fijar un salario mínimo, porque yo creo que de repente se pierde la perspectiva de las cosas, pero imagínense, Jorge Luis, que el salario mínimo existe desde 1934, porque antes en realidad no se pagaba con dinero, se pagaba como se pagaba en la antigua minería, ¿no? Con ficha, con especies y en algunos casos con dinero, digamos. Pero el salario mínimo lo que hace es fijar un piso y dice: de aquí en adelante los empleadores están pagando un salario legal. El problema es que el efecto que eso produce como barrera mínima de ingreso es que o muchos trabajadores están en el salario mínimo, 946.000, o muchos se acercan al salario mínimo. Y en Chile estamos en las dos circunstancias. Están altamente concentrados los sueldos en torno al salario mínimo. Entonces tenemos una distribución muy inequitativa. ¿Qué hicimos? Subir importantemente el monto del salario mínimo para llegar a los 500.000 pesos, pero en esto el presidente Boric estableció que había que apoyar a las pymes, porque es evidente que el esfuerzo, digamos, tiene que ser público-privado, que es lo que estamos haciendo, tanto por parte de las empresas como por parte del gobierno, para lo cual se entrega un subsidio por cada trabajador que tiene la pyme. Entonces, que le ayuda a pagar esta alza del salario. ¿Para qué? Para cuidar el empleo, que es muy relevante también. Sin duda. Pero usted ha lamentado que la tramitación del salario mínimo se ha extendido más de lo que el gobierno quisiera, ¿verdad? Sí. La oposición quiso marcar un punto político ante la elección de consejeros constitucionales. ¿Es así? Sí, claro. Lo que pasa es que lo que plantearon es que estábamos proponiendo el alza del salario mínimo porque iba a haber una elección de consejeros constitucionales. Y la verdad es que en los proyectos de ley de salario mínimo toda la vida se presentan a fines de abril y ojalá se pudieran presentar un poquito antes, ¿no? A fin de estar los primeros días de mayo listos, pero la práctica política ha indicado que se presentan los últimos días de abril y se terminan, ¿cierto?, legislando en mayo. Trataron de hacer un punto político señalando que esto era con motivo de una elección y la verdad es que no es así. Yo creo que no es bueno instalar debates que no son reales, porque al final eso desprestigia la política y las personas que nos ven y nos escuchan, yo creo que le importa nada esta discusión. Lo que le importa es saber cuánto le van a pagar a fin de mes y cuánto va a tener que pagar. Así que mejor dedicarnos a aquello para lo cual estamos ejerciendo estas responsabilidades. Yo creo que la discusión es más pequeña y la política, en realidad la gente no está ni ahí con esos temas, que necesita soluciones. Y en pensiones ese es nuestro deber, buscar una solución, no seguir dándonos vuelta entre nosotros mismos. Absolutamente. Ante las críticas que se han concentrado al proyecto de reajuste del salario mínimo sobre una presunta incapacidad de la economía de asumir este incremento, usted ha hecho un contrapunto de que los reajustes al salario mínimo del pasado fueron más bien pequeños. ¿Por qué ocurre esa diferencia? Claro, ¿por qué ocurre esa diferencia de criterio? Que me han hecho harto bullying por lo del pichiruche, pero bueno.
Claro, lo que pasa es que antes, mire, ¿sabe lo que ocurre? Es que en nuestro país hay la gente que recibe el salario mínimo, lo sabe. Sabe que los reajustes anteriores han sido muy pequeños, lo saben. El problema es que ellos no han tenido voz para poder decirlo. Entonces, se ajusta por el que menos reclama. Y en este caso, los que han tenido menos acceso a los medios son los trabajadores que reciben salario mínimo. Entonces, todos los años anteriores se ajustaba unos miles de pesos y al final el costo lo vive la familia. Ahora bien, nosotros entendemos que esto puede requerir apoyo del Estado y por eso está el subsidio, y no solo eso, digamos. También está la tasa de impuestos de primera categoría rebajada por 2 años más para las pymes, que es un esfuerzo fiscal muy importante. Pero entendemos también que si a una pyme o a una empresa o a un empleador en general le cuesta llegar a fin de mes, a los que viven con el salario mínimo les cuesta mucho más, se los puedo asegurar. O sea, entre arriendo, agua, luz, gas, comida, ¿no? La gente que está viviendo con ese nivel salarial sabe de lo que estamos hablando, así que de que eran pequeños es innegable. Claro. Ministra, reforcemos esto de las 40 horas, porque a fines de abril fue publicada ya en el diario oficial la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. ¿Qué viene ahora para su implementación? ¿Desde cuándo los trabajadores podrían gozar ya de este derecho? Sí. ¿Me permite, sí, Jorge Luis, terminar Sin con duda. un tema del tema de las pymes? Sí, es que quiero también a los auditores de la Radio Maray contarles que este es un tema así como bien técnico, pero yo lo voy a tratar de explicar bien en concreto. Miren, cuando uno tiene un negocio, paga impuestos. La tasa del impuesto que paga es por lo que gana, el ingreso menos el costo, por decirlo en términos simples. Resulta que las empresas pagan un 25% de impuesto de primera categoría. Durante la pandemia se les rebajó el impuesto al 10% a las pymes, pero la pandemia ya terminó y esa rebaja también. Entonces lo que ocurría es que la reforma tributaria que presentó el gobierno traía una regulación de esa tasa para pasar del 10, que es lo que están pagando, al 25, con gradualidad en varios años. Como se rechazó la reforma tributaria, lo que ocurre es que las pymes lo que tienen que pagar en abril del próximo año es el 25%. Entonces lo que hicimos como gobierno fue incluir en el proyecto de salario mínimo, además del subsidio al salario, una rebaja nuevamente en la tasa del impuesto de primera categoría para los que declaren en abril del 2024 y en abril del 2025, o sea, un impuesto rebajado. Por eso hay varios apoyos. Y en 40 horas, bueno, las 40 horas para vivir mejor, genial, por fin, qué rico, nos alegramos mucho los que también se sumaron a esta idea. Es un proyecto que se va a implementar, primero quiero señalarlo, para los trabajadores del Código del Trabajo. Bien. ¿Ya? Hoy día me preguntaban los empleados del IPS, ¿cuándo los funcionarios públicos? Y quiero decirles que tranquilidad, que tenemos un compromiso con ellos, que vamos a cumplir. A través de la mesa de negociación del sector público vamos a ingresar una ley que los va a contemplar también. Pero hay que resguardar el servicio público, la atención de salud, de educación, entonces hay que ir tomando medidas también que lo complementen. Y en los trabajadores del Código del Trabajo, la reducción de la jornada hoy día, que es de 45 horas semanales, se va a ir produciendo gradualmente para quienes no puedan anticiparse. ¿Por qué? Porque todo el que pueda hacer reducir antes la jornada, mejor. Y en el sector minero, a partir de un acuerdo entre los sindicatos de la minería y los empleadores de la minería, las 40 horas para quienes trabajan en turnos de 12 por 12 va a ser con un cumplimiento alternativo de 8 días adicionales de vacaciones proporcionales al año. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve de nada quedarme una hora mirando la estrella en el campamento. Y al sector productivamente tampoco le sirve mucho, porque tendría que hacer un tercer turno, más campamento. Entonces, esto también tiene un sentido de realidad concreta y la actividad minera es muy importante para el país. Bien, y a grandes rasgos, ¿cuáles son los principales lineamientos? Quiero volver a la reforma de pensiones, que hay que seguir insistiendo en aquello, ¿no? ¿Cuáles son los principales lineamientos de la reforma de pensiones que presentó el gobierno en noviembre del año pasado? Sí. ¿Y cuáles son los avances que hay hasta este minuto? Bueno, el avance que ha habido es que se aprobó la idea de legislar en general. Eso significa que ya cumplió un paso de muchos que tiene que dar, y que además lo cumplió solo con el apoyo del oficialismo, digamos, de los parlamentarios de gobierno. De hecho, más rato me voy a reunir con el diputado Juan Santana, que cumple un rol muy fundamental en esto, porque es quien encabeza la Comisión Trabajo
de la Cámara de Diputados donde el proyecto de pensiones está radicado. Ahora, ¿cuál es el desafío que tiene el proyecto de pensiones? Como las personas saben, hoy día cotizan un 10% para las AFP, en las AFP más bien dicho, para su pensión. Y yo les quiero decir a las personas que estén tranquilas, nadie les va a quitar nada, nadie les va a pegar un manotazo, nadie les va a expropiar, sino que aquellos que no quieren que hayan cambios, echan estos rumores a andar, estas fake news como le llaman ahora, para meter miedo. Pero no es real, o sea, nadie les va a quitar nada, sinceramente. Lo que va a ocurrir es que va a haber una nueva cotización que hoy día no existe. Entonces muchas personas dicen, pero es que yo quiero que también vaya a mi cuenta individual. Y yo les quiero decir a esas personas que esta nueva cotización, la idea es que sea un seguro social. ¿Qué significa eso? Que a cada uno de ellos y de ellas, por cada año que cotizaron, les va a corresponder una cantidad fija. ¿Para qué? Para tener cierto piso de seguridad. ¿Y para qué? Para ayudar al 1.400.000 jubilados actuales que no pueden ser sacrificados, pues si un país no se merece vivir así. Entonces, el 1.400.000 jubilados que tenemos hoy día, muchos venían de las antiguas cajas, ¿se acuerda usted que antes habían cajas? Sí, sí. Otros se ingresaron a la AFP y ya están jubilados, pero no los podemos dejar en el aire, pues. No pueden seguir, si la seguridad social tiene que ver con socialmente como todos nos ayudamos, así que ya es un poco de solidaridad, así un sistema en el cual usted va a seguir con su 10% individual y al lado va a haber un complemento que no lo va a pagar el trabajador, lo va a pagar el empleador y de a poquito. Entonces, tranquilidad, esto es un sistema moderado, pero tenemos que cambiar para tener resultados distintos, si no vamos a seguir con estos niveles tan bajos de pensiones que eso sí que son pichiruches, pues no dejan vivir a nadie tranquilo. Muy bien, ministra, finalmente, dada la correlación de fuerzas en las elecciones de consejeros constitucionales, algunos actores políticos, oposición, hablamos, algunos analistas también han sugerido, mejor dicho, que el alcance de la reforma del gobierno debe modificarse en este contexto. ¿En qué pie queda la reforma de pensiones? ¿Tendremos por fin una reforma o no tendremos? Bueno, eso no depende solamente de la voluntad del gobierno, es más, en buena medida depende de la voluntad también de la oposición, porque tenemos, no solo por la elección de los consejeros constituyentes, que yo creo que es un momento, una contingencia electoral, pero que no borra la necesidad en absoluto de tener una reforma previsional en nuestro país, sino que tiene que ver con la amplia diversidad de la representación política en el Parlamento, donde hay muchas fuerzas políticas distintas y donde construir mayorías cuesta. Yo creo que ahí es donde está la principal fuerza y mérito de haber podido impulsar 40 horas y hoy día esperemos, el 29 de mayo se vota por fin salario mínimo, así que atenti ahí los auditores y auditoras de Radio Maray. Pero la reforma de las pensiones requiere voluntad de un espectro amplio, porque además es un pacto social para el país, no es para un gobierno. Como usted contó, yo vine a la región cuando era subsecretaria de Previsión Social del gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí también presentamos una propuesta de reforma previsional, no avanzó. Luego en el gobierno del presidente Piñera también se presentó una propuesta y no avanzó. Entonces la conclusión más seria que puede sacar de esto es que esto no tiene que ver con un gobierno con otro, sino que tiene que ver con una necesidad ciudadana, con las personas que viven de pensiones que no las dejan llegar a fin de mes tranquilas, que las tienen en una constante angustia. Así que esperemos que se produzca ese acuerdo. Tenemos tiempo, yo creo, acotado, no solo por todo lo que lleva la ciudadanía esperando, sino que porque de nuevo prontamente va a haber un plebiscito a fin de año, próximo año hay elecciones municipales y cada vez que hay elecciones las contingencias y las pasiones políticas se ponen un poco más exacerbadas. Muy bien, no sé si don Luis Pino Palacios, Ceremi de la cartera que anda Atacama, ¿qué le parece la visita a la región de la ministra que está con nosotros y también algo que agregar desde el punto de vista regional? Bueno, primero que todo es un orgullo tener a nuestra ministra en la región, una ministra que se caracteriza por llegar a acuerdos sociales, como usted bien lo decía al principio, y eso también nos da una tremenda tarea a nosotros acá en la región a poder seguir trabajando en los lineamientos del ministerio, pero también de la misma forma generando la respectiva solución a los conflictos que son propios de nuestra cartera, y eso la gente no puede esperar en términos de responder a eso. Y seguimos haciendo extensiva la visita a la ministra para que vuelva no tan solo esta vez, sino muchas más acá a la región de Atacama. De todas maneras, ministra, de verdad ha sido un tremendo placer conversar con usted hasta ahora de la jornada, de verdad.
Oye, voy a Ajá. venir algún día de vacaciones a la región. Tengo unas ganas. Buenísimo. Siempre he venido por pura pega. Le hacemos un tour ahí, ningún problema por todo el sector costero, bueno, Sí. desde la cordillera al mar. ¿Sabe Tiene que el muchos gobernador me lugares. regaló recién un libro Ujú. que promueve el turismo de la región y hay toda una zona de jeroglifos, todo de... Maravilloso. Sí, me encanta eso. Así que un abracito para todos los auditores y auditores de Radio Maray. Y bueno, me alegra mucho venir además esta semana donde estuvo nuestro presidente de la República. Entiendo además que prontamente vendrán otras autoridades. Un abrazo. Que le vaya muy Que bien, esté muy ministra. bien. Un gusto saludarle. Gracias. Hasta luego. Aquí en Maray Radio hemos conversado a través de nuestra programación y en todas las plataformas, streaming, Facebook Live, en canal YouTube, con Janet Jara, la ministra del Trabajo y Previsión Social.